Padre, te damos muchas gracias por esta noche que nos permites reunirnos en la iglesia para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque has dispuesto nuestro corazón a apartar este tiempo para eso. Y te rogamos, Señor, que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, en estos mensajes maravillosos, Señor, que tienes para las iglesias de aquella época y para la nuestra aquí. Bendice, Señor, este tiempo de estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a leer la carta a Pérgamo. La carta a Pérgamo está en el capítulo 2, versos 12 al 17. Así que escúchenlo, yo voy a leer y sigan la lectura para que podamos concentrarnos en esta porción. 2, 12 a 17. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Vamos a concentrarnos en esta carta del Señor Jesús al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya habíamos dicho que está escrito para el ángel de la iglesia. Le dice a Juan: escribe al ángel, ¿no? Pareciera como si el destinatario fuera el ángel, y ya hemos acordado de que el ángel no es otro que el pastor de la congregación que está en Pérgamo, o en el pasado en Esmirna o en Éfeso o en cualquier otra iglesia, pero es el pastor. Y va a llegar este mensaje a toda la iglesia. Alguien me preguntó hace poquito que si, como en México, ¿no?, decimos escribe al ángel de la iglesia que está en México, uno se preguntaría ¿a cuál? Porque vemos un montón de pastores aquí, ¿no? Es decir, ¿será que nada más había una iglesia en cada lugar? ¿Será que nada más había una iglesia en Pérgamo, una en Esmirna, una en Éfeso, etcétera, etcétera? Y la respuesta es sí y no, ¿no? Sí, si tomamos en cuenta que iglesia es el grupo de creyentes, ¿no? La iglesia militante, el cuerpo de Cristo, que está reunido sí, son todos los creyentes en tal o cual ciudad. No, en el sentido de que seguramente había más iglesias como quizá la misión de Pérgamo o la misión de Éfeso, qué sé yo, ¿no? Pero es claro que atendiendo en los términos de la teología y de la teología sistemática, especialmente del concepto de iglesia como cuerpo de Cristo, que se esté refiriendo a los cristianos que se reúnen en una o dos iglesias, ¿no? Básicamente tenemos la tendencia, y tenemos que tener la tendencia de pensar en una iglesia, en una solamente, porque es difícil creer que un grupo de iglesias tengan las mismas costumbres, ¿no? Por ejemplo, los de Esmirna, que eran muy bien portados. Si en Esmirna hubiera 5 templos, ¿no?, quién sabe si los 5 fueran exactamente bien portados. Por eso nos acercamos más a que es una local, ¿no?, una iglesia. Puede ser, como dice un comentarista, la más importante, la iglesia madre, la más relevante, pero bueno, está dirigido a la iglesia. Y ya dijimos a todas las iglesias a partir de ahí, son 7 iglesias, habla de todas las iglesias de todos los tiempos, y nos llega a nosotros también este mensaje. También hemos dicho que cada mensaje es para todas las iglesias, ¿no? No nos acomodemos en una, ¿no? Nosotros somos como los de Esmirna, nos encantaría, ¿eh? O como los de Filadelfia, sería fantástico, ¿no? Pero ¿qué tal que somos como los de la Odisea, ¿no? O ¿qué tal que somos como los de Pérgamo, que vamos a estudiar hoy? En
fin, pero tenemos rasgos, tenemos características de, en realidad, todas las iglesias, ¿no? Este es un retrato de la condición de todas las iglesias y viene bien poner la atención al concepto general, ¿no? En esta interpretación completa, y no tanto a los conceptos muy particulares, muy definidos de cada una de iglesias, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un estudio completo, ¿no? Completo del mensaje, para no quedarnos cortos con solamente un mensaje. Comúnmente se ha estado utilizando mensajes, ¿no? En las iglesias, mucho énfasis en una sola, cuando quizás deberíamos de considerarlas todas, ¿no? Pérgamo es una ciudad con ciertas características muy peculiares. Además, esa ciudad tiene en su nombre y en su historia una aportación muy seria a la cultura griega y a la cultura general prácticamente en todos los tiempos. Hoy día seguimos nosotros manejando conceptos que son o que emanan de esta ciudad de Pérgamo, ¿no? Tenemos que hacer siempre distinción entre la ciudad y la iglesia, ¿no? La ciudad tiene unas características particulares y la iglesia está ahí en esa ciudad con características particulares. Normalmente la condición de la iglesia está supeditada a la cultura que le rodea, ¿no? Es decir, tiene situaciones muy particulares al respecto de la cultura que les rodea, ¿no? Si el Señor escribiera una carta a la iglesia que está en el Estado de México, sería un poco distinta y va a partir de nuestras condiciones y nuestras circunstancias que a la iglesia del DF, ¿no? A lo mejor a nuestra iglesia diría, tengo a favor de ti que eres muy paciente con los baches, ¿no? Y bueno, porque tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? O con el tráfico del periférico a las 6 de la mañana, algo así. En Pérgamo hay una condición específica, hay una iglesia en medio de una ciudad con características muy peculiares y que el mensaje en sí tiene que ver también un poco con las características de la ciudad de aquella época, la identificación de Cristo, las cosas que le dice Cristo a esta iglesia tienen que ver mucho con la cultura alrededor. Pérgamo tiene una circunstancia entonces muy particular, o dos, ¿no? Una, que tiene un templo muy grande en honor a Zeus, ¿no? En honor a Zeus, que era una ciudad que tenía verdaderamente esta adoración. Recordamos que otras ciudades tienen también templos de esta naturaleza, ¿no? Nos acordamos de Éfeso, el templo de Diana, ¿no? Es muy característica. La idolatría, pues, en las iglesias, en las ciudades de Asia, eso es muy común, ¿no? Pero en Pérgamo estaba este templo, había una edificación de un templo a Zeus. Pero algo muy interesante es que en esta... Perdón, eso me pasa muy seguido. Era nombrado como Zeus Soter, ¿no? Interesante, había un templo de Zeus Soter. Había también otros templos. Otro templo estaba dedicado a Atenea, otro templo estaba dedicado a Dionisio y otro templo estaba dedicado a Asclepio. Ahorita vamos a hablar de este Asclepio, que también tenía un sobrenombre que era Asclepio Soter, ¿no? Es interesante el asunto porque Soter es una palabra que significa salvación o salvador, Soter, ¿no? Y de alguna manera lo que estaba pasando en la ciudad de Pérgamo es que había un templo dedicado a y pensaban y adoraban y decían que Zeus era un salvador, pero era tan plural el asunto, eran tan ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, que adoraban a muchos dioses, politeístas, ¿no? Eran tan politeístas que no se detectaba con mucha facilidad, ¿no? A ver, ¿cómo puede haber 3 o 4 salvadores, ¿no? Porque también estaba Asclepio Soter, ¿no? Había como una especie de confusión en el asunto. Sin embargo, de todas maneras existían estos dioses o estos templos a estos pseudodioses, diríamos, ¿no? No fue en el tiempo de Juan que llegó a hablarles a estas iglesias, no fue en el tiempo de Pablo, ni siquiera fue en el tiempo de Jesús.
fue antes de Cristo. Toda la edificación, toda la idolatría, toda la generación de estas ideas de los dioses griegos sucede antes de la era cristiana, ¿no? Mucho antes. De hecho, Pablo, cuando va a llegar a Atenas, por ejemplo, va a luchar contra estos atenienses que eran muy supersticiosos y que tenían una gran cantidad de dioses y que habían llegado mucho antes que Jesús, mucho antes. Por eso Pablo a los atenienses les va a hablar y va a aprovechar que en el Areópago ve un altar que está vacío y que ellos tienen ahí la superstición, pues por si nos faltó un dios, ¿no? No lo conocemos, pero por si nos faltó uno. Y entonces dice la palabra, Lucas nos cuenta que es al Dios no conocido, ¿no? Es decir, voy a predicar desde este Dios, ¿no? El que les faltó, ¿no? Y que por cierto es el verdadero, ¿no? Tienen este concepto. Ahí había pues templos de esta naturaleza, templo a Zeusóter, templo Atenea, Dionisio, y el templo a este famoso Asclepios Sóter. Pero ¿qué sucedía con este asunto de estos dioses? Este famoso Asclepio, ¿no? Asclepio no es otro que uno que nosotros conocemos que se llama Esculapio. Es el dios, o de alguna manera, ¿no? el ídolo, el dios, el símbolo de la medicina, incluso de la medicina actual, el famoso Esculapio. Hoy día la medicina actual todavía conserva el símbolo de Esculapio, todavía. Se los voy a mandar por WhatsApp, ya lo tengo preparado, ¿no? A todos ustedes, porque lo estuvimos ensayando mi esposa y yo en casa, así que nos debe de salir muy bien el asunto. Les voy a mandar dos imágenes del famoso símbolo de Esculapio. Sí. Ya les llegó uno, ¿no? Bueno, los que tienen teléfono. Eso es. Vean qué cosa de... Ustedes no tenemos sus WhatsApp, hermanos. Ya, qué bueno, ahí está. Tenemos dos imágenes, ¿no? Sí. Vámonos a la segunda primero, a la segunda, ¿no? En la segunda imagen vemos nosotros un báculo o una vara, ¿no? Y en la vara tenemos enredada una serpiente, en la primera imagen. En la segunda imagen tenemos también un báculo, una vara, en todo caso puede ser una espada con alas en la parte superior y dos serpientes, ¿no? Que están, así lo está viendo con el teléfono del hermano, y serpientes alrededor. Ahora, si ustedes pueden identificar con claridad y pueden ir a algún hospital, el símbolo médico de hoy día tiene un báculo o una espada y una serpiente alrededor. Esto es justo porque Esculapio era un médico muy famoso allá antes de Cristo, por supuesto, que aparentemente sanaba personas, pero no solo esto, sino que a su muerte incluso se llegó a venerar tanto que se decía que resucitaba personas, ¿no? Entonces se elevó al grado de Dios y luego dijeron que era hijo de Mercurio, ¿no? Y era un tema, hijo de Zeus, ¿no? Era un tema muy interesante, porque Zeus es el papá de todos. Pero era un asunto muy interesante porque lo elevaron pues a una deidad griega y empezaron a rendirle adoración. Y como él tenía el tema medicinal, ¿no? Era como médico, que era sanador y todo este asunto, entonces le daban esta característica, ¿no? Muy importante, y era como salvador, ¿no? Como sanador, pero era como salvador. Una cosa que es muy importante en este texto y en la cultura y en la interpretación del asunto es que el Apocalipsis normalmente va a estar contrastando con mucha frecuencia a Dios con Satanás, ¿no? Siendo Dios el mayor, el más importante, y Satanás el de menor importancia. Pero siempre va a haber este contraste entre Dios y Satanás. Evidentemente en esta ciudad estaba este famoso Asclepio o Esculapio, al cual le daban adoración los de Pérgamo, pergamenenses o como sea el gentilicio, yo no sé, pero a estos ciudadanos de Pérgamo, siempre tengo problemas con los gentilicios, pero a estos, ¿no? Y le daban adoración. Era médico, sanaba, curaba, salvaba, pero súper adorado Esculapio. Una cosa interesante es que ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Me adelanto un poquito, es que el Señor Jesús
identifica como el que tiene la espada aguda de dos filos. Entonces nosotros sabemos que la espada es símbolo de Dios, de Jesús, ¿no? Porque dice, soy el que tiene la espada, en la espada es boca. Nos ha dicho en el capítulo 1, verso 16, que Él es la espada. Sabemos nosotros por el contexto, y ahorita lo vamos a revisar, de Hebreos 4:12, que también Él es la espada. O se habla de la espada aguda de dos filos que penetra hasta el fondo, ¿no? Vamos a analizar un poquito ese asunto. Pero nosotros tenemos en mente entonces lo siguiente. ¿Qué pasa con el ataque del enemigo para con la iglesia y para con Dios mismo? La espada es la imagen de Cristo y la serpiente es la imagen de Satanás. Acuérdense desde el Génesis, y luego en Apocalipsis más adelante a Satanás se le llama la serpiente antigua, la que es Satanás. Ahora, imaginen ustedes la imagen bajo este contexto. La espada que es Cristo y la serpiente alrededor, como comiéndola, como opacándola, como cubriéndola, ¿no? Es como de alguna manera menospreciar, es como decir, Cristo es inferior que Satanás, ¿no? Es decir, Cristo está agarrado por Satanás. Y la tarea de la serpiente es enrollar y estrangular, ¿no? O sea, han visto cómo atacan las serpientes, ¿no? Enrollan a su víctima y la aprisionan y la asfixian, en el mejor de los casos. En otros casos, sobre todo estas boas, ¿no? Que pueden comer un animal entero, ¿no? No sé si es la boa, no sé cuál es esta, ¿no? Pueden comer un animal. Pero esta imagen choca, ¿no? Y contrasta. De alguna manera, esta ideología griega, ¿no? Estaba casi ofendiendo, ¿no? al Señor, la fe, porque estaba esta serpiente enredada alrededor de este báculo o de esta estrella. Algunos comentaristas dicen que pudo haber sido o un báculo, una vara o la espada. La imagen que yo les mandé, la segunda imagen, es un báculo, pues es una vara, ¿no? De todas maneras, la vara siempre es símbolo de la presencia de Dios, porque cuando los patriarcas caminaban, iban con su vara, ¿verdad? Moisés extendió su vara para que el mar se abriera, ¿no? Abraham tenía su vara, ¿no? Y luego la imagen que nos da el Salmo 23 es maravillosa, dice, su vara y su callado nos infundirán aliento, ¿no? Es decir, como quiera que sea, o vara o espada, tenemos nosotros ahí una idea muy chocante de Satanás cubriendo a Jesús o estrangulándolo, lo cual es una cosa muy, muy, muy desagradable. Hoy día, esa imagen existe. En hojas impretadas, en símbolos, en puertas, con los médicos su dios es Esculapio. No quiero decir que esto sea, ¿no? Los médicos no creo que adoren Esculapio, pero esa es una imagen que permanece a lo largo de los años hasta nuestros días. Por eso digo que Pérgamo aporta mucho a la cultura, ¿no? Pagana, por supuesto, de todos los tiempos, ¿no? Porque esa imagen permaneció, pues imagínense, no desde Pérgamo, desde antes, ¿no? Desde la época de que nació Esculapio hasta que murió se deificó, y luego de ahí en adelante siguió, ¿no? Esa es una de las circunstancias de Pérgamo, ¿no? Y que tiene que ver con la ciudad, su mensaje, su palabra, lo que dice, ¿no? Tiene mucho que ver con este Esculapio. Por supuesto, Zeus, Sóter, bueno, era chocante también con este asunto. Pero este es Esculapio famoso y esta es la imagen que les acabo de mandar. La otra circunstancia muy interesante de Pérgamo que aporta a la cultura de todos los tiempos hasta nuestros días es que ellos tenían una costumbre, porque tenían un problema muy serio con la adquisición de papel. No tenían la posibilidad de adquirir papel con mucha facilidad y entonces usaban pieles de animales. Los curtían, los preparaban, los secaban y les daban un tratamiento tal que como no tenían papel escribían sobre las pieles de los animales, ¿no? Escribían sobre, y luego las enrollaban y las ataban con la misma piel, cortaban una tirita, ¿no? De la misma piel y lo amarraban. Quemaban las puntas para que no se acortara, se acabara la piel, ¿no? Le ponían un tratamiento para que la letra no se borrara, con humedad, con lo que fuera, ¿no? Y la guardaban en una gran biblioteca. Estos rollos de piel escrita se llamaban pergaminos, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como pergamino. Y uno pregunta, ¿y de dónde vienen los pergaminos? Pues de Pérgamo, porque era la costumbre de Pérgamo, como no tenían la posibilidad del papel, ¿no? Como sí tenían en otros lugares, ¿no? Tenían esa posibilidad, entonces de la piel de los animales, ¿no? Hacían sus escritos con tinta, por supuesto, les daban un tratamiento, los amarraban, los enrollaban y los guardaban en una biblioteca, ¿no? En una biblioteca. Y eran los famosos pergaminos.
Podrían haber pergaminos tan largos, tan extensos como la piel del animal más grande. Si no alcanzaba la piel de un animal, cosían otra piel de esa misma piel para poder hacer grandes escritos. Había pergaminos largos, una historia no confirmada, pero como parte de la tradición oral, dice que un pergamino podía llegar a medir hasta 10 metros, ¿no? Entonces eran rollotes así de, ¿no? Porque pues la piel no es como el papel que está así, ¿no? Un papel higiénico, por ejemplo, pero imagínense piel, ¿no? Gruesa, pues deben haber sido unos rollotes larguísimos, pero normalmente eran rollos pequeños que alcanzaban a leerse de una manera, de un solo impulso, pero eran pergaminos, ¿no? Entonces eso aporta a nuestra cultura. Hoy también nosotros tenemos por lo menos el concepto, tenemos la idea, la palabra la conocemos, pergamino, ¿no? Cuando se descubrieron los rollos de Isaías, no era otra cosa que pergaminos. No solamente pues en Pérgamo se hacían pergaminos, y luego empezó a ser toda una costumbre de otros lugares para conservar una escritura que no querían que fuera borrada, no que fuera violentada. Entonces lo hacían en pergaminos, que era una manera, porque la tinta era como quemar la piel, ¿no? Es como, ¿ha visto la madera? Como un cautín, no sé cómo, ¿no? Se marcan letras y así. Este efecto tenía el tratamiento que tenía la piel, para que, a ver, la borras, pero se queda grabada la letra, ¿no? Era muy interesante. Pérgamo tenía alrededor de 200 y tantos miles de pergaminos, ¿no? Textos de pergamino. Por ahí, otra historia dice que las cartas que Pablo escribió a las iglesias a las que les escribió fueron guardadas en la biblioteca de Pérgamo, ¿no? Ahí, para todas las iglesias. Todas las iglesias tenían acceso y llegaban y leían de Pérgamo las cartas que Pablo había escrito a Éfeso, a Tesalónica, a Colosas, a Filipos, etc., ¿no? Es decir, a los corintios estaban guardadas ahí y las leían, ¿no? Qué biblioteca tan valiosa, ¿no? Porque no solamente contenía la historia del pueblo judío, la historia del pueblo cristiano, sino contenía historia de los griegos, ¿no? Antes de Cristo. Era una cosa muy interesante, ¿no? Algunos dicen que muchos de los pergaminos han prevalecido a lo largo de los años y que todavía se encuentran en este lugar, ¿no? Algunos se han perdido con las guerras, con los terremotos, con los incendios, etc. Pero esa es una aportación muy interesante de la ciudad de Pérgamo, ¿no? Entonces, quién sabe si Juan estaba escribiendo en pergamino, ¿no? O en papel, no sabemos, ¿no? Pero Pérgamo tenía esta cualidad. Ahora, esta característica no es pecaminosa, más bien al contrario, creo yo que aportó favorablemente también a la creación, a la diseminación, pues, ¿no? del Evangelio, ¿no? Los correos llevaban pergaminos en sus caballos y llevaban grandes bolsas con un montón de pergaminos, iban decretos y escritos, historia, libros, iban siendo repartidos por todos los lugares conocidos, ¿no? Esa es una aportación maravillosa, la de los pergaminos, ¿no? Lo otro no, lo de Esculapio es pecaminoso, es idólatra, es traicionero, ¿no? Es trapero, está en contra de Cristo, ¿no? Pero bueno, esta característica tiene la ciudad de Pérgamo, que vale la pena conocerla como cultura general, ¿no? Sabemos pues que el dios de los médicos es Esculapio y que empezó ahí en Pérgamo, y sabemos que estos rollos escritos en pieles, ¿no? Textos, son pergaminos que vienen de Pérgamo, ¿no? Ya sabemos eso. Si no lo sabíamos, ahora lo aprendemos, ¿no? Exacto. Si la escuela le dicen, ¿sabes dónde vienen los pergaminos? Claro que sí. Siéntate, te voy a explicar. El pergamino, ¿no? Viene de Pérgamo, ya, ¿no? Ya tenemos para un desayuno. Pero esto no es lo más importante del mensaje. Esto es solamente parte del contexto de la ciudad, ¿no? Es parte de la cultura general que vale la pena rescatar. Bueno, pues describe a la iglesia, al ángel está en Pérgamo, en esta ciudad que con estas características muy importantes. Ven ustedes el mapa, está muy cerca de Esmirna, ¿no? Justamente muy cerca
de Esmirna, y también de Tiatira, y paralelamente, ¿no? Posiblemente en una dirección más bien en diagonal puede llegar, o se puede llegar a las otras iglesias, específicamente Filadelfia y la Odisea, pero era una iglesia, una ciudad central, ¿no? Central en Asia. Muy bien. ¿Cómo es la identificación de Cristo? ¿Cómo se identifica Él? Ya lo mencionamos un poco, pero ahora extendemos un poco la explicación. Él dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, noten que dice el que tiene, no el que es. No dice el que es, sino el que tiene, ¿no? Es poseedor de la espada. Vamos a buscar pasajes paralelos que nos hablen acerca de esta imagen de la espada, ¿no? Como dice el texto, aguda de 2 filos. Él ya se había identificado así en el versículo 16 del capítulo 1. En el capítulo 1, verso 16, está diciendo la visión y dice el texto: tenía en su diestra 7 estrellas, y dice, de su boca salía una espada, ¿no? Aguda de 2 filos. Eso todavía no nos resuelve el asunto, porque lo único que dice es mencionar la espada aguda de 2 filos. Pero ¿dónde pudiésemos encontrar una mejor explicación de esto? Vamos a Hebreos 4:12. Vámonos al libro de Hebreos. Espada de 2 filos de parte de la ropa de 2. ¿Perdón? Sí, ese texto. Sí, dice 4:2. Ahora, ¿se acuerda de dónde sale la espada aguda de 2 filos según el capítulo 1, verso 16? De su boca. Eso dice. De su boca sale, ¿no? Es la palabra. Es la palabra, ¿no? Ahora, lo tenemos que confirmar en Hebreos 4:12, ¿no? Alguien que me haga favor de leerlo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. 4:12. 4:12. Ay, perdón, estoy en Efesios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Sí. y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada más que cosa, ¿no? Lo que está diciendo el autor de Hebreos está hermoso. Yo tengo una clase en el seminario, estoy dando una clase en el seminario, y entonces el martes pasado que di la clase les decía a los jóvenes del seminario que estoy dándoles cómo predicar, y estamos hablando de la teología de la predicación, y les estaba diciendo que la Biblia debe interpretar bíblicamente, ¿no? La Biblia debe interpretarse bíblicamente. No hay mejor herramienta hermenéutica para la interpretación de la Biblia que la Biblia misma, ¿no? No hay mejor herramienta, ¿no?, que la Biblia misma. Entonces, cuando nos encontramos en Apocalipsis 1:16 y en el capítulo que estamos leyendo 2:13 de Apocalipsis, y nos encontramos con la expresión espada aguda de 2 filos, tenemos que buscar que el mismo texto, que la misma Biblia, que el mismo documento nos diga de sí mismo lo que es, que se interprete a sí mismo. Yo les puedo echar un rollo mareador acerca de una espada, de dónde viene y cómo se hace, y de 2 filos, y si es aguda y no sé cuánto, pero sería una explicación muy mía, ¿no? Sería mi propia explicación, mi propia hermenéutica. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es venir al texto, especialmente al texto bíblico, sobre todo si hay una referencia explícita, de las cosas, ¿no? Y aquí tenemos una referencia explícita. La Biblia se está explicando a sí misma, con un libro del Nuevo Testamento también, y está en este pasaje de Hebreos 4:12. Está diciendo, ¿no?, la palabra de Dios, y empieza con la palabra de Dios. No dice la espada, ¿no? Dice la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros tenemos aquí la imagen de la espada, ¿no? Y está diciendo que la palabra de Dios es todavía más potente que la espada, ¿no? Esa espada de 2 filos. Esta espada que tiene 2 filos, tiene una función importante. La espada de 2 filos lo que hace es que penetra hasta partir, aquí dice el alma y espíritu, ¿no? Pero el alma y espíritu tiene que ver con el paralelo de la palabra, ¿no?
y luego dice las coyunturas y los tuétanos. Tiene que ver con el paralelo de la espada. ¿Notan ustedes el paralelismo sintético? Ya hablamos de paralelismos, Ya hablamos de paralelismos, ¿no? La palabra del Señor penetra, como de dos filos, penetra para partir alma y espíritu. Pero la espada física penetra, ¿no? Y, no solamente eso, ¿no? Coyunturas, sí, estas dos cosas, coyunturas y tuétanos, ¿no? Parte la espada física, ¿no? Y volvemos otra vez en este paralelismo sintético con la palabra de Dios, ¿no? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es la palabra, qué poderosa es la palabra, ¿no? Es muy poderosa la palabra. Así que cuando Apocalipsis, el Señor está diciéndole, el que tiene la espada, y además añade un concepto nuevo, aguda de dos filos, así como decir súper afinada, súper afilada, ¿no? Es como si dejaran, pusieran la espada y pasaran la hoja así, se cortaría. ¿Han visto estos cuchillos que anuncian en la televisión que hasta un cabello ¿no? se parten, ¿no? Digo, conmigo no podrían hacer el experimento ni con el hermano Ryan, ¿no? Pero si se un cabello se parte entonces, ¿no? Así un filo agudo, ¿no? Tan afilado, dice el texto, ¿no? Es el que tiene la espada aguda y luego de dos filos, por ambos lados, muy aguda. ¡Qué cosa!, ¿no? Y sale de su boca la palabra. Y sale de su boca, eso dice Hebreos, ¿no? Y el texto en el 1:16 dice, de su boca salía, ¿no? Que es la palabra predicada. ¡Qué penetrante puede ser la palabra! Pero noten ustedes, otra vez el contraste. Acuérdense de Esculapio, ¿no? Una espada y alrededor de la espada la serpiente, ¿no? Ahora, es tan aguda que incluso si la serpiente lo rodeara, la corta, la rompe. No hay manera que la serpiente pueda permanecer alrededor de una espada aguda de dos filos. Sí tiene cierta distancia, nada más guardándose ¿La qué? La serpiente. Sí, no, estaba pegada a la espada porque la come. Porque lo que hace la serpiente cuando agarra su presa es que la estrangula, ¿no? La presiona tanto que la aprieta, que la mata de asfixia, ¿no? Ya vemos en la coma o lo que sea. Pero imagínense ustedes, ¿no? Satanás envolviendo a Cristo, pero como es tan aguda su espada, su palabra es tan potente, tan poderosa, tan aguda, tan afilada, que no hay manera de que pueda ser aprisionado. No hay manera. No hay forma, ¿no? Entonces, tiene que ver, ¿no? Y los de Pérgamo, por supuesto que entienden esto, ¿no? Claro, pues tienen ahí al Esculapio con la serpiente alrededor, claro que lo entienden, ¿no? Bueno, hemos dedicado mucho tiempo a Pérgamo y a este solo versículo, a ver si nos da tiempo para acabar. Pues es el que está hablando, el que tiene la espada aguda de dos filos, él es el que dice esto. Y como sale de su boca siempre es penetrante, ¿no? Y que penetra las coyunturas y los tuétanos, corta el alma y el espíritu, ¿no? Y discierne los pensamientos, qué caray, ¿no? A partir de ahí dice entonces, yo conozco, dice el texto, tus obras y dónde moras. Yo conozco tus obras y dónde moras, sé dónde estás viviendo, ¿no? Sé que donde vives es donde tú naciste. Sé que donde tú vives tienes arraigo, sé dónde estás morando. Puede ser que bueno que lo sepas o puede ser que malo que lo sepas, pero de que sabe el Señor dónde mora, sabe dónde mora, ¿no? Quizá más es de consuelo, ¿no? Porque el Señor no le pasa desapercibida ninguna circunstancia de los cristianos de Pérgamo, ninguna, dice sé dónde moras. Pero luego añade algo muy difícil, muy feo, ¿no? ¿Dónde mora? Dice el texto, donde está el trono de Satanás. ¿Se acuerdan que hablamos acerca del bosque? Juan lo que hace, el Señor Jesús en esta carta lo que hace es hacer un contraste entre Dios y Satanás normalmente. Ahora, nosotros aquí, terrenalmente, tenemos una historia monárquica en donde los tronos son importantes, ¿no? En la época de los reyes. Hoy día, en los países occidentales especialmente, ¿no?
Nuestra cultura hoy ya no tiene reyes. En nuestra cultura todavía en Europa y más en Asia todavía existen reyes, hay gobiernos monárquicos, ¿no? Todavía hay un rey, hay una reina, qué sé yo. Si hay un gobierno monárquico donde hay un reino, entonces el lugar preeminente en donde se siente el monarca es un trono. Cuando se sientan en un trono, ¿no? Estamos hablando de que el que se siente en un trono es el que ejerce toda autoridad sobre todo su reinado, ¿no? El que su palabra es absoluta, es total, es completa, es el todopoderoso, digamos, de una región, ¿no? El que se sienta en el trono. Por eso, cuando se heredan, ¿no? Dicen, sucedió al trono, ¿no? No dicen al cargo, al trono, porque el trono es un símbolo de la máxima autoridad posible. Ustedes han escuchado acerca de los déspotas, ¿no? Pero la palabra déspota, lejos de ser una palabra fea, que nosotros la usamos de manera peyorativa, la palabra déspota es una palabra griega que significa soberano. De hecho, cuando se habla en la Biblia de que Dios es soberano, dicen que Dios es déspota. Y está bien dicho, porque déspota es soberano. Nosotros hemos usado la palabra de manera peyorativa, fea, insultante, ¿no? Incluso la hemos usado para otra cosa, ¿no? Porque así somos nosotros. ¡Ay, eres un déspota! Ni siquiera sabemos lo que decimos, pero le decimos eso y pensamos que estamos insultando bien padre, ¿no? Eres un déspota, ¿no? Pero en realidad casi estamos halagando, ¿no? Eres soberano. Pero quizá este apelativo o esta situación se la ganaron a pulso los monarcas, porque en su despotismo, por decirlo de alguna manera, en su gobierno, eran tan soberanos que ellos hacían lo que bien les placía, incluso pecaminoso. ¿Se acuerdan de la historia de Esther? Quien estaba sentado en el trono, en todo caso era el rey Asuero. Ahora piensen que solamente los reyes se pueden sentar en los tronos, ¿no? Ni el príncipe, ¿no? El rey, ¿no? Ni la reina, vaya, ¿no? Bueno, ahora en Inglaterra puede ser que sí, pero eran los reyes los que se sentaban en el trono. Bueno, Asuero era el rey, ¿no? Pero era un hombre, pues al principio de su historia, después como que se medio compuso por conveniencia, pero al principio de su historia era un hombre déspota, soberano, porque quería presumir todo lo que tenía en su reino, y un día quiso presumir a su mujer también, a Basti, ¿no? Y le dijo: ven, Basti, vente sin ropa y con solo la corona, porque te voy a presumir a mis amigos. Y dijo que no. Ahí hay un debate de que si hizo bien, que si no, que si no sé cuánto, porque luego Memucán, uno de sus príncipes, le dijo: imagínate si te desobedeces y no haces nada, hablando todas las mujeres del reino van a hacer lo mismo. Y además la corren y entra a un concurso de belleza y llega Esther, ¿no? Pero era poderoso, era soberano, pero su soberanía, su despotez, no sé cómo decirlo, ¿no? Su condición de soberano era perversa, era mala, era egocéntrica, ¿no? Era megalómana, ¿no? Y hay muchos reyes de esta naturaleza, pero esos son los terrenales. Diríamos, nada más hay tronos para los reyes terrenales, pero no. Encontramos en el mundo espiritual otros dos tronos que son importantes. Uno, el que está en el cielo. Allí en el capítulo 4, ¿no? Del mismo Apocalipsis, ¿no? Miren nada más qué cosa tan preciosa dice. Se los voy a leer desde el verso 1 del capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, ¿no? Versículo 4. Bueno, voy a seguir en el 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante a un aspecto de esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos y vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono había 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante de cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, etcétera, etcétera, etcétera. El trono y el que estaba sentado, no nos dice Juan quién es el que está sentado, pero evidentemente el que está sentado es Dios. Porque más adelante en la visión de Juan está diciendo que al lado del trono había un cordero como inmolado, Cristo, ¿no? Cristo.
Así que el que está sentado en el trono, porque además en la adoración del capítulo 5, y al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la gloria, el honor, ¿no? O sea, le da adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, que el trono, espiritualmente hablando, en el cielo es el trono de Dios, el trono maravilloso de Dios. Es el soberano del cielo y de la tierra. Él es el que está sentado en el trono y es el Rey de Reyes, ¿no? Es decir, el más importante de todos. Él gobierna incluso sobre Satanás. Y los reyes del mundo son súbditos de él. No hay alguien en la tierra, ¿no?, que pueda ser mayor que este. O sea, el rey más importante, el que está sentado en el trono. Nada más vean cómo está vestido el trono, ¿no? Todas las piedras preciosas, todo lo que hay alrededor. Y luego alrededor del trono, de este lado 12 tronos, de este lado 12 tronos, y de este lado están representados o están las 12 tribus de Israel, y de este lado están los 12 apóstoles de Cristo, 24 ancianos sentados en sus tronos. Y luego estos que están sentados en sus tronos están teniendo sus coronas y poniéndolas delante de su rey, ¿no? Tirando sus coronas en un símbolo de yo no soy rey, yo rindo, ¿no? Mi reinado al Rey de Reyes, al que está sentado en el trono. Sí, claro. Qué maravilloso. Ese es el trono espiritual. Hablamos del trono terrenal, los déspotas del mundo, megalómanos, presumidos. A lo mejor hubo un rey bueno, quizá David se sentó en el trono también, pero igual era pecador, ¿no? Igual era pecador, ¿no? Pero, y los reyes del norte y del sur, bueno, algunos buenos, muchos malos, ¿no? Pero los reyes terrenales sentados en tronos no tienen ninguna imagen, ninguna cosa que pueda ser seguida. Sin embargo, está el trono de Dios. Pero hay otro. El trono de Satanás. Y está mencionado aquí, ¿no? En el capítulo 2. ¿No? Dice ahí, ¿no? Yo conozco tus obras y no demoras. Y dice, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Qué cosa, no? El trono. ¡Qué fuerte! Si está el trono de Satanás en Pérgamo, es que quien gobierna en Pérgamo es Satanás. No en la iglesia, en el pueblo, en la ciudad. ¿Se imaginan? ¿Qué diría de nosotros el Señor? ¿Será que el Señor diga de nosotros, ustedes, iglesia, moran donde está el trono de Satanás? ¿Qué cosa, no? En donde se adora a Satanás, en donde está sentado cómodamente Satanás, ¿no? Pero acuérdense, Dios es el soberano de todo, hasta de Satanás, ¿no? No puede ser de ninguna manera comparado el trono de Dios del capítulo 4 con la incipiente mención del trono de Satanás de la ciudad de Pérgamo, ¿no? De ninguna manera. Por eso es importante los contrastes, por eso es importante leer todo el libro completo, porque nos damos cuenta, ¿no?, de que hay contrastes importantes en donde Dios está por encima, absolutamente por encima de cualquier cosa terrenal, ¿no? Pues aquí está diciéndole Jesús que al ángel está escribiéndole, le dice, yo conozco tus obras, dónde moras, y dice dónde está el trono de Satanás, ¿no? No debemos atemorizarlo demasiado. Sin embargo, tenemos que pensar que las conductas de los ciudadanos de Pérgamo eran conductas verdaderamente perversas, ¿no? Bueno, Carlos, ¿qué tanto podría haber un paralelismo en el sentido de decir en Esmirna, cuando se mencionan las sinagogas de Satanás, y aquí el trono de Satanás? Yo creo que sí hay un paralelo, sí, por supuesto. Sí lo hay. Sí lo hay. No sé, puede ser incluso la misma cosa. ¿No? Siento que es muchísimo más fuerte el trono de Satanás que la sinagoga de Satanás. Porque la sinagoga de Satanás está hablando de los judíos, porque siendo sinagoga, ¿no? Son judíos, y que ellos están al servicio de Satanás. Pero aquí en Pérgamo está hablando de que Satanás está a cargo de toda la ciudad, ¿no? Quizás sea más fuerte, pero sí existe un cierto paralelismo. Sí existe. Qué feo. De todas maneras, el sinagoga de Satanás es espantosamente horrible, ¿no? Pero entonces dice, no, conozco dónde moras, el trono de Satanás, y seguro la conducta de los ciudadanos de Pérgamo tenía mucho que ver con esto, y lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, ¿no? Además, termina en el versículo 13 diciendo también donde mora Satanás, ¿no? Es decir, el trono de Satanás, donde mora Satanás. La Biblia no menciona mucho a Satanás, de verdad que no.
Pero cuando lo menciona hay que poner atención, porque estamos hablando de algo verdaderamente perverso, ¿no? ¿Verdad, hermano? Sí, pastor, aquí también menciona, dice que ni aún en los días en que Antipas, y Herodes se le llamaba a su palacio Antipas. Sí, no, pero este es otro. Ese es otro. Herodes Antipas. No, ese es otro. Ese es otro, completamente diferente. Ahorita vamos a verlo. Pero tiene razón, este nombre aparece en el nombre de Herodes, ¿no? Bueno, dice él, ya, ¿no? ¿Dónde está el trono de Satanás? Dice, pero retienes. Entonces, pero retienes, entonces le da un halago, ¿no? Ese es un buen halago, porque en el trono de Satanás, donde vive Satanás, dice él, retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Es decir, que a pesar de la persecución, a pesar de las circunstancias de la ciudad, la iglesia se estableció en Pérgamo y la iglesia se mantuvo fiel. ¿No? Se mantuvo fiel. ¿Y qué significa ser fiel? Es retener su nombre. Es evitar que el nombre del Señor sea blasfemado. Pero dice donde mora Satanás. Y luego dice donde mora Satanás. Sí, qué cosa, ¿no? Ahora, qué difícil, ¿no? Mantenerse fiel donde mora Satanás, ¿no? La verdadera fidelidad del creyente no se da en la iglesia, La verdadera fidelidad del creyente se da cuando uno no está en la iglesia. Desde luego, internamente, ¿no? Por ahí leí uno de estos mensajes rápidos que aparecen en Facebook de repente, y dice el autor, no me acuerdo quién es, dice que la verdadera fe, la fe verdadera del creyente se prueba cuando está solo. ¿No? Vas de viaje, tienes una tentación ahí muy fuerte, nadie te ve, no pasa nada, nadie se entera, ¿no? Pero la fidelidad, la prueba de la fidelidad real no es cuando estás con la iglesia, es cuando estás solo, en la peor de las circunstancias. ¿Saben qué es lo que pasa? Que los domingos aquí en la iglesia todos son bien fieles. Cantan bien bonito, oran bien padre, levantan las manos, cierran sus ojos, mueven su cara, afirman en las oraciones, dicen amén a la predicación, cantan el himno precioso. No, bueno. Es un pueblo fiel, precioso, ¿no? Pero ¿qué tal en el negocio? ¿Qué tal en la calle? ¿Qué tal cuando hay que darle una mordida de tránsito? ¿Qué tal cuando hay que hacer una trampa en los impuestos? ¿Qué tal cuando hay que copiar en el examen? ¿Qué tal cuando está la tentación enfrente? ¿No? Yo me imagino a los cristianos de Pérgamo siendo fieles, dentro y fuera del templo. Retienes mi nombre, ¿no? Mi nombre está retenido, lo tienes guardado, está ahí todo el tiempo, ¿no? Retienes mi nombre, le dice el Señor, y no has negado mi fe. Ni aún en medio de la persecución. Cuando se habla de Antipas, mi testigo fiel, no tenemos la menor idea de quién sea. Puede ser, algunos comentaristas dicen que puede ser uno de los seguidores de Antípater, que significa, o de ahí sale Antipas. Pero otros escritores dicen que son todos aquellos cristianos que habían sido perseguidos por su fe. Puede ser que este sea un personaje real, que es posible, no hay duda, porque hay un nombre específico, Antipas, ¿no? Puede ser que sí, y que fue una persona que en medio del trono de Satanás, donde mora Satanás, pero al sufrir, y que haya sido incluso violentado, haya sido asesinado como el pastor de Esmirna, ¿cómo se llamaba? Policarpo, gracias hermana. Alguien me pone atención. Sí, Policarpo, ¿no? Exactamente, ¿no? Que fue martirizado, pues, ¿no? Que fue martirizado. Es posible. Y que además se mantuvo fiel hasta la muerte. Como dice el mensaje a Esmirna, que dimos fiel hasta la muerte. Y dijimos que hasta la muerte es aunque te vaya la vida. Parece que a Antípater le fue la vida en su defensa de la fe, en su permanecer en la fe, en retener el nombre. Y dice el Señor, ¿no? Tienes esto, retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué cosa? Está como padre, ¿no? Y ahí no termina el mensaje. Hubiera sido como bueno que ahí terminara el mensaje, ¿no?
Y aquí viene la cosa que está fea, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ya dijimos, y lo repetiremos hasta el hartazgo, ¿no? Que alguien tenga algo en contra de mí está bien, pero que el Señor diga tengo en contra de ti, la cosa no va bien. No va bien. Dice el Señor, tengo unas pocas cosas, en realidad poquitas, y las va a resumir en un par. Y quizá en una nada más, ¿no? Creo que vuelve las dos. Pero vamos a ver qué es lo que tiene en contra de la iglesia, ¿no? De la ciudad, clarísimo, clavadísimo, que sabe el Señor que ahí está el trono de Satanás y que mora Satanás, está en contra de esta ciudad. Pero, ¿qué hay de la iglesia? Les dice, tienes ahí, y cuando se dice ahí, es en la iglesia, adentro de la iglesia, quizá como miembros de la iglesia, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con la iglesia de Pérgamo? Dos cosas. Algo que no había sucedido con la iglesia de Éfeso. Porque el Señor a la iglesia de Éfeso le dijo que alababa a la iglesia de Éfeso porque había probado a los que se decían ser apóstoles y no lo son. Y que además habían rechazado a los nicolaitas. ¿Se acuerdan en la carta que escribió a la iglesia de Éfeso? En el versículo 6 del capítulo 2 dice a Éfeso, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Y a los de Pérgamo les dice que están, ¿no? Tolerando a los que tienen esa doctrina en el versículo 15, ¿no? Está diciendo, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, ¿no? La que yo, otra vez insiste de Jesús, ¿no? La que yo aborrezco. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Que llamó 3 veces a Balac a que maldijera al pueblo de Israel. ¿Quién llamó a quién? ¿Balaam? Balac. No, al revés. Bueno, pues si no es Juana, es Chana. Es al revés. Sí, Balac llama a Balaam para que maldiga al pueblo, ¿no? Y lo pone en un lado, ¿no? Órale. Que fue el que le habló la mula a Balaam, sí. Y abre su boca y en lugar de salir maldición sale bendición. Era casado. Regrésate para este lado. En lugar de salir maldición sale bendición. Ahora por otro lado, no. En lugar de salir maldición sale bendición. ¿Se acuerdan de los 24? ¿No? Sí, 23 y 24 de números, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿sabes qué? No sirves para nada, te vas, ¿no? Claro, ahí habló la mula, ¿no? Dios, lo que digo yo siempre de esta historia de la mula hablándole a Balaam, no es tan sorprendente que la mula haya hablado. Pues sí. Lo sorprendente es que Balaam le haya contestado. Ahí está la verdadera sorpresa. O sea, que la mula hable, bueno, pero que Balaam le conteste, Estás en la conversación. Pero esa no es la historia de Balaam registrada aquí en la Biblia, ¿no? El punto es que, ¿qué pasó? ¿Qué provocó Balaam después? Ahora, lo que se provoca después está en los primeros versículos, en los primeros 3 versículos de Números 25. Así que si quieren lo buscamos y lo vemos, ¿no? Porque el número 25 nos da un poco de orientación. Al final del 24, sabemos que ya no le resultó la maldición, ¿no? Que Balac pidió para Balaam, ¿no? 25 versículos 1 a 3, ¿no? Incluso vamos a ver 24:10. El 24:10 dice: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí, lo has bendecido ya 3 veces. Ya estaba como desesperado Balac. Al final del verso 25, entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Punto. ¿Qué sigue a continuación? Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué pasó? Porque lo más probable, lo que había sucedido es que Balaam empezó a incitar al pueblo a comer carne sacrificada a los ídolos y a la fornicación.
Y lo movió a tal grado que el pueblo se alejó de Dios, porque era algo abominable para el Señor. Y está diciendo el Señor aquí en Apocalipsis 2 a esta iglesia que retiene la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Enseñar a comer carne sacrificada a los ídolos de la fornicación, ¿no? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, claro, hermanos, que nosotros tenemos que saber que Balaam ya está muerto cuando se escribió Apocalipsis, ¿no? Evidentemente Balaam no está ahí, de tal manera que no está hablando de una persona en particular. También cuando estudiemos la iglesia de Tiatira, se va a hablar, el Señor le va a decir a los de Tiatira que toleran a esta mujer Jezabel. Pero Jezabel en la época de Apocalipsis ya se había muerto, ya los perros habían lamido su sangre, ¿no? Ya se acabó la historia, pero permanecieron sus nombres como símbolos del pecado cometido, ¿no? Es como si le dijeran, te estás conduciendo al estilo de Balaam, ¿no? Es como si aquello que sucedió sigue vigente en nuestro tiempo. Por supuesto, Balaam no estaba más, ¿no? Pero la doctrina, la enseñanza, la tarea, el ejercicio, lo que había hecho Balaam permanecía todavía con ese pueblo, ¿no? Y era gravísimo. ¿Por qué no utilizó otra imagen? Porque está hablando el Señor a gente, ¿no? A cristianos que presumiblemente conocen la historia del Antiguo Testamento y que saben de Balaam. Porque los que no son, acuérdense que está encriptado el mensaje, los no creyentes, Balaam, ¿qué es eso? ¿No? Los humanos, Balaam, ¿con qué se come? ¿No? ¿Qué es eso? Pero los cristianos, porque está dirigida a la iglesia, sí que saben de Balaam. Sí que saben de este lugar Baal peor, sí que saben de Barak, sí que saben que esto sucedió en el Antiguo Testamento en Números 25, sí lo saben, ¿no? Y entonces dice, retienes la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también les dice, tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco, que ya hablamos de esto, y la respuesta es que no tenemos idea de quiénes son los de la doctrina de los Nicolaitas, pero lo que sí sabemos es que estos Nicolaitas, junto con la doctrina de Balaam, tenían esta misma tendencia de enseñar a comer carne sacrificada a los ídolos y a cometer fornicación. Sí lo sabemos. Ahora era una iglesia complaciente, ¿no? Era una iglesia tolerante. Déjenme decirles si lo vamos a ver la semana que entra. Bueno, la semana que entra no hay clase ni la otra, pero la otra sí, ¿no? Esta que viene no vamos a tener clase porque es la Semana Santa, pero hay que venir porque es Santa Cena y todo esto. Y la otra de Pascua, voy a hacer un alto. No debo, pero ¿Qué pasa? No va a haber. hasta la otra. Perdonen ustedes. También necesito descansar un poco. Pero De usted. la tercera, vamos a hablar acerca de la iglesia de Tiatira. Y van a ver una palabra en la iglesia de Tiatira que les llama acerca de Jezabel. Y dice, tengo contra ti que toleras, ¿no? Así les dice, incluso está ahí en el versículo número 20, ¿no? Tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Toleras, la tolerancia, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Pérgamo? Que había una tolerancia. ¿Para quién? Para aquellos que estaban siguiendo la doctrina de Balaam y que enseñaban a la iglesia a comer carne sacrificada a los ídolos y a la fornicación. Y que retenían a los nicolaitas, que ellos sabían que el Señor aborrecía y que tenían esas mismas enseñanzas, lo toleraban. Es como si dijeran los de Pérgamo, somos muy cristianos, vamos a tolerarlos. Sí, hombre, son fornicarios y comen carne sacrificada, pero son como nosotros. Somos una iglesia de amor, vamos a tolerarlos, aceptarlos. Son personas, también por ellos murió Cristo y no sé, ¿no? Algún argumento de esta naturaleza. Y los toleraban y los dejaban entrar. ¿Y saben qué es lo que pasaba? Un poco de levadura le ayuda a toda la manzana. Sí, una manzana podría echar a perder todo el frutero. Que ellos empezaban a influir con su pecado a la gente que estaba ahí en la iglesia de pecado. La tolerancia.
Por eso creo yo que hoy día, si el Señor escribiera una carta a las iglesias de nuestro tiempo, especialmente en Estados Unidos, le diría: tengo contra ti que toleras a los que están enseñando la fornicación, a tener conductas inadecuadas, a que se case hombre con hombre, mujer con mujer, ¿no? O sea, estás tolerando. Eso es lo actual, sí. Sería gruesísimo, ¿no? No es lo mismo que llegue una persona fornicaria y que la recibamos con amor, pero que no le demos oportunidad de tener un liderazgo y que le ministremos la palabra, a que venga y que le dejemos que pueda. ¿Puedes darnos una clase acerca de por qué si es bueno casarse entre dos hombres a los jóvenes? No, Sería terrible. se va a tolerar. No es tolerable. No es tolerable. Bueno, la iglesia de Pérgamo tenía este problema. Estaba teniendo un problema de tolerancia. Y la iglesia debe de ser cero tolerancia. Cero tolerancia. Una obediencia. Cero tolerancia, ¿no? Y entonces, esto tiene la iglesia de Pérgamo, ¿no? Por lo tanto, le dice lo mismo que le dijo Éfeso, ¿no? Arrepiéntete. Y ya habíamos hablado acerca de arrepiéntete, que no es ten remordimiento por tu conducta, ¿no? Así como, ay, no me siento mal por lo que hice, bueno, ni hablar. No, es dar una vuelta de 180 grados, ¿no? Si voy para allá, ahora voy para acá, es cambiar mi conducta por completo, ¿no? Es cambiar por completo, convencido de que estoy ofendiendo al Señor. Arrepentimiento tiene que ver con traer frutos de arrepentimiento, con cambiar la forma de vida, cambiar mi pensamiento, y eso solamente lo puede hacer el Señor. Solamente lo puede hacer el Señor. Por eso a los pecadores, cuando Pedro en el Pentecostés terminó de predicar, dijeron los que estaban ahí: varones, ¿y entonces qué haremos? Y entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Vuelvan su camino a otro camino, ¿no? Conviértanse, pues. Les dice el Señor, por tanto, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez la espada, ¿eh? Sí. Y otra vez la espada de su boca, con su palabra. Qué poderosa es la palabra. Ahora, cuando dice el texto, vendré a ti pronto, no se refiere a la segunda venida. Vendré a ti pronto es cuando el Señor interviene en su propia historia y pone un orden a las cosas, porque horrenda cosa es caer en las manos de Dios mío. Si no te arrepientes, vendré a ti pronto. Caerá mi juicio sobre ti, ¿no? Vendré, haré mi labor y pelearé con ellos con la espada de mi boca si tú no eres capaz de hacerlo. Puede quitar, como sucedió con Éfeso, el candelero de su lugar, ¿eh? Puede quitar el candelero de su lugar. Así es que le está diciendo: si no te arrepientes, entonces vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, y nada más que con la espada de mi boca. ¿Qué puede hacer el Señor? Imagínense, ¿se acuerdan la Señora de Jesús en el mar, en la gran tempestad? Los pescadores, los discípulos de Cristo estaban que ya no se hallaban ni cómo hacer. Ya me la imagino, uno achicando el barco y el otro agarrando la vela y los otros gritando como desesperados, y el Señor Jesús acostado. Y volteaban a ver al Señor y ves ¿qué le pasa? Hasta que lo despiertan: Señor, ¿qué no ves que perecemos? ¿No? O sea, hasta lo regañaron. ¿Qué no ves que perecemos? Y el Señor, tranquilo, no. Dice la Biblia que se levantó, se dirigió al mar y le dijo: calla, enmudece. El siguiente versículo dice: y se hizo grande bonanza. ¡Qué poder de su palabra! Con un calla, enmudece, hasta la naturaleza, el fenómeno de la naturaleza más cruento, calla y enmudece. Pero sí hubo rumores de que dijeron: ¿quién es este que hasta no obedece, que hace ahí no obedece? Imagínense. ¿Sí? ¿No? Ahora yo no preguntar quién es, sino es decir, hicieron una pregunta sobre el tipo, dice Sproul, ¿no? ¿Qué clase, qué categoría encaja este personaje, ¿no? Entre los santos, entre los divinos, ¿en dónde? Pues no hay de otra, es Dios, ¿no? Es Dios. Pero la palabra, el imperativo divino, su palabra creadora, su palabra mandatoria, ¿no es cierto que al principio en Génesis su palabra hizo todo? Solamente, y dijo Dios: hágase la luz, y se hizo la luz. No necesito más nada, es el poder de su palabra, ¿no? Él sí tiene su palabra poder, nosotros no, él sí, ¿no? Y dice el texto entonces: pelearé contra ellos solamente con la espada de mi boca. Si llega Jesús
y les dice, ¿se mueren todos? Se mueren todos. Y si dice, quítense de aquí, se quitan de ahí. ¿No? Es decir, Él puede hacerlo, claro que puede hacerlo, porque Él es Dios. Por lo tanto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego viene esta parte preciosa, ¿no? Al vencedor, al que venciere, le da dos dones maravillosos, ¿no? Dos cosas preciosas. Esa es a la que tenemos que aspirar nosotros. Le daré a comer del maná escondido. Qué padre, ¿no? El manjar. Quién sabe si sabe rico, pero de que es algo divino, es divino, ¿no? Dice, ¿se acuerdan ustedes cuándo fue la primera vez que apareció el maná, la imagen del maná? En el camino en el desierto, ¿no? Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, que Dios les da a comer maná, ¿no? Ellos tienen que recoger todos los días, ¿no es cierto? Y no pueden guardar para el otro día, tiene que ser cada día, y ya el penúltimo día recoge para 2 días, porque el sábado, el día de reposo, no iban a trabajar porque estaba prohibido, ¿no? Pero no podían, ¿no? Tenían que recoger. Era una manera de decirle al Señor, tienen ustedes el sustento diario de parte mía. Si ustedes guardan, están haciendo una provisión por ustedes mismos, pero yo soy el proveedor. Quizá por eso el Señor Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque yo proveo todos los días. A los israelitas en Egipto les quedó clarísimo, todos los días. Eran dependientes completamente. Algún día predicaré yo, hace muchos años prediqué de Éxodo, tardé como 3 años predicando de Éxodo en la iglesia, todas las mañanas, y reiterativamente decía yo, el pueblo de Israel en el desierto no sabía vivir en libertad, y eso era conveniente, porque en Egipto eran esclavos, no estaban en libertad, y todo les daban. No es cierto que se quejaban, allá teníamos tumbas, allá teníamos casa, allá teníamos comida, allá teníamos todo, ahí me daban todo, y aquí Moisés, ¿qué onda, no? Pero no era conveniente que aprendieran a vivir en libertad, más bien debían de seguir dependiendo, pero ya no de los egipcios, ahora de Dios. Y tenían calor, les mandó una nube que les tapara. Y tenían frío y no veían, les mandaba una columna de fuego en la noche. Y tenían sed, le pegaba a Moisés a la peña por orden de Dios y salía agua. Y tenían hambre, ahí está el maná, ahí están las codornices. Y todo les suplía a Dios. Lo único que tenían era caminar. Ahora se equivocaron, ¿no? Caminaron 40 años, murió la generación que sale de Egipto y entra una generación nacida en el desierto con Josué y Caleb. Pero en ese inter, el maná, ¿no? Venía el maná. Era el alimento, era el pan, ¿no? El sustento diario, pues, ¿no? Que les alimentaba, que les nutría, que les hacía estar vivos, ¿no es cierto? Pero cuando se hizo el tabernáculo, cuando el Señor mandó a hacer el tabernáculo y el Señor mandó a hacer el arca del pacto, mandó que se guardaran 3 cosas en el arca. Una de ellas eran las tablas de la ley. Otra era la vara de Aarón que reverdecía y la otra era una porción de maná. El maná escondido. Imagínense nada más, ¿no? Porque una vez puesta la porción de maná y tapada el arca, no se podía volver a abrir. No era así como que vamos a renovar, no, quítenle la tapa porque vamos a poner otro maná y vamos a poner otra vara. No. Una vez puestos estos elementos, inviolable. Y el que se le ocurriera tocar el arca era aniquilado, como Usa, que por tocar el arca, cuando iban en la carreta, y se iba a caer, ¿no? Trastabilló la carreta, y entonces Usa puso su mano para proteger al arca y el Señor lo arqueó. ¿Quién? Era él para tocar el arca que el Señor había prohibido que se tocara. Allá adentro, una porción de maná, el maná escondido. Esto prefiguraba a Cristo. Esto prefiguraba a Cristo. ¿Saben qué dice Juan 6:48? Sí, Vamos a ver. ¿6:48? 48, 49, 50. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Y el que sigue? Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y dice en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mí es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está contrastando el Señor Jesús el pan que recibieron en el desierto, ¿no? Con él.
Yo soy ese pan, ¿no? Yo soy ese pan, ese maná que está escondido en el arca del pacto, soy yo. Yo soy, ¿no? Yo soy el pan de vida y el que de mí come no va a tener como el agua viva también, ¿no? No tendrá sed, tampoco aquí va a tener hambre, ¿no? Yo soy, ¿no? Y cuando entonces Juan, el Señor está diciéndole a Juan esta carta, le está diciendo: al que venciere, le daré a comer el maná escondido. No es otra cosa que la misma esencia de Cristo, pues, ¿no? Cristo mismo, la salvación eterna, el pan de vida. Y el Señor ha dicho en Juan 6, ¿no? Yo soy, no vas a morir, ¿no? Si comes de este pan, yo soy. Ese es, por eso, también todo este mensaje que solamente lo pueden entender los que conocieron la historia de Jesús, ¿no? Solamente ellos, ¿no? Y además del maná escondido, que ya vemos de dónde sale, le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, dice, sino aquel que lo recibe. Miren que al final de la lección hay dos posibilidades de la piedrecita, ¿no? Uno es que en el pectoral del sumo sacerdote, se acuerdan que vimos una video aquí del sumo sacerdote y su pectoral que tenía 12 piedras, ¿no? Y en cada piedra estaba escrito el nombre de cada hijo, ¿no? De cada tribu. Dice que una posibilidad de interpretación es que el pectoral del sumo sacerdote tenía 12 piedras, cada una de las cuales tenía escrito el nombre de una tribu. De igual modo, dicen los comentaristas estos, siempre está en presencia de Dios una piedra blanca con el nombre del creyente individual escrito en ella. Está preciosa la idea, ¿no? Sí. Está preciosa. Y la otra es, la piedra puede ser una piedra preciosa, translúcida como el diamante, en la cual está escrito el nombre de Cristo. El nombre de Cristo está escrito en la frente de los santos. Pero es una idea preciosa. Ambas ideas son maravillosas y pueden ser una interpretación muy linda, ¿no? Pero una cosa interesante es que en esa piedrecita blanca está escrito el nombre que solamente conoce el que la porta, ¿no? Porque eso dice el texto, ¿no? Voy a dar piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Acuérdense que nosotros vamos a tener un nombre nuevo, ¿no? Y vamos a ser hombres y mujeres nuevos, la nueva creación, el cual nadie conoce sino solo aquel que lo recibe. Y yo lo recibo. Hay una analogía muy interesante, bastante burda, pero muy interesante, ¿no? Y tiene que ver con los novios. Y a veces también con los padres y los hijos y todo, ¿no? Pero de repente se empezó a estilar hace algunos años de estas medallas, ¿no? Que tenían una especie de corazoncito medio quebrado. Entonces se lo dabas a la novia y tenía tu nombre. Y tú te lo ponías, ¿no? Y tenía el nombre de ella y ella tenía tu nombre. Y el corazón, cuando se unía, se formaba una sola. ¿Se acuerdan de estas cosas, no? Y entonces, mientras estaban separados, un día se iban a juntar sus piedras y iba a coincidir, ¿no? Algunos comentaristas dicen que esa piedrecita blanca, que tiene el nombre, que además está muy bien la imagen del pectoral, ¿no? Está escrito el nombre, pero va a dar una piedra, dicen estos comentaristas, una piedrecita blanca, el que venciere, y cuando lleguemos con el Señor, ¿no? De un lado estará nuestro nombre y del otro nombre estará el nombre de Cristo. Así como la iglesia, la novia y su esposo, y que se va a juntar y va a coincidir perfectamente. Imagínense qué premio, ¿no? Que llegue, Señor, a ver, encaja mi piedrecita. No va a ser así, estoy haciendo una especulación bastante famosa. Pero esa es otra imagen, ¿no? Que nos vamos a juntar y vamos a pegar nuestras piedrecitas. Y que el nombre solamente lo conoce quien la tiene. No lo conocemos ahora, ninguno tiene una piedrecita blanca, pero tendremos un nombre nuevo, un cuerpo nuevo, nueva identidad. De hecho, más adelante lo vamos a ver, hasta habrá en nuestra mente, en nuestro corazón, un cántico nuevo. Un cántico nuevo, que tampoco conocemos todavía, pero que ahí está grabado. Está en el software. Está sipeado. Cuando entramos a descompactar. Señor, muchas gracias por este tiempo de estudio. Gracias por tu palabra revelada. Y gracias, Señor, por este mensaje que nos alienta, pero también nos confronta y nos compromete. Sí queremos ser nosotros quienes venzamos y quienes, Señor, tengamos para comer este maná escondido. Y también, Señor, que tengamos esta piedrecita blanca que tendrá un nombre que solamente conoceremos nosotros. Y tú, por supuesto.
Gracias, Señor. Ayúdanos a combatir las corrientes equivocadas y que no seamos tolerantes, que sí seamos amorosos, que seamos pacientes, que hablemos del Evangelio, pero no permitamos que ideas del mundo intervengan, Señor, en la iglesia. Debemos nosotros retener nuestra fe. Gracias, Señor. Acompáñanos ahora a nuestra casa en el nombre de Jesús. Amén. Amén.